Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, si no es así, no se preocupen. Porque hoy les traigo algo que les va a subir el ánimo al instante garantizado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, una mujer que no solo es talentosísima, sino que también irradia una energía contagiosa. Hablo de Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a verla en su salsa bailando. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente? Pues bien, como dice el título, vamos a analizar un vídeo muy especial donde Demet se deja llevar por el ritmo literalmente. La vamos a ver en la intimidad de su casa, frente al espejo, completamente entregada a la música. Y no se imaginen cualquier baile, es un baile muy especial, un baile loco. Prepárense para verla moverse con una pasión y una fluidez que te dejarán boquiabiertos. Vamos a desglosar su estilo, a analizar los movimientos, a descubrir qué música la inspira y, por supuesto, a disfrutar de su carisma arrollador. Es como si tuviéramos una clase privada con ella. Así que si son fanáticos de las novelas turcas, si aman bailar, si les encanta Demet Özdemir o simplemente buscan un poco de alegría en su día, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio muy importante. Si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de contenido interesante, análisis, curiosidades y por supuesto, mucha diversión. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Es completamente gratis y nos ayudarán muchísimo. Ya saben, es un ganar-ganar. Bien, ahora sí. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su baile loco. Empecemos. El vídeo que vamos a analizar es una joya, un tesoro escondido en las redes sociales. Demet, como siempre, irradia una luz especial. La vemos en un ambiente relajado, en la comodidad de su hogar. Es como si nos estuviera invitando a su propia sala de estar. Y esa cercanía es algo que la hace aún más cercana a su público. El vídeo arranca con ella frente al espejo con una sonrisa que ilumina toda la habitación. Y es ahí donde entendemos que algo mágico está a punto de suceder. La música empieza a sonar, y es una melodía pegajosa, con un ritmo contagioso. No sé exactamente qué canción es, pero lo que sí sé es que inmediatamente te dan ganas de moverte. Es esa sensación que te invade, esa necesidad innata de dejarte llevar por la música. Es como si las notas musicales tocaran directamente tu alma, y tu cuerpo respondiera instintivamente. Demet, sin dudarlo ni un segundo, se deja llevar. Empieza a bailar, y la verdad, es impresionante. Sus movimientos son rápidos, precisos y llenos de energía. Parece que la música la controla, que la danza es su lenguaje, que su cuerpo es la herramienta con la que expresa todas sus emociones. Observamos la forma en que sus ojos se conectan con la música, cómo se sumerge en ella, perdiéndose en el ritmo. Es como si la música fluyera a través de ella, convirtiéndola en un instrumento más de la melodía. Una de las cosas que más me llama la atención es la naturalidad con la que baila. No hay poses forzadas, no hay movimientos exagerados. Todo fluye con una armonía increíble. Es como si llevara la música en la sangre, como si bailar fuera su segunda naturaleza. En la danza de Demet, vemos la ausencia de artificios. No hay una coreografía preestablecida, no hay una búsqueda de perfección técnica. Es pura expresión, pura liberación. Cada movimiento parece surgir de lo más profundo de su ser, una respuesta espontánea a la música. Podemos ver que no se limita a un solo estilo. Mezcla diferentes géneros y ritmos, y lo hace con una facilidad asombrosa. Vemos algo de hip hop, un poco de baile moderno, incluso unos toques de danza oriental. Es una fusión de estilos que la hace aún más interesante y atractiva. Esta versatilidad es una de las mayores fortalezas de Demet como bailarina. No se encasilla en un único estilo, sino que abraza la diversidad, fusionando diferentes influencias y creando un estilo propio y único. Esta capacidad de adaptación y experimentación la convierte en una bailarina que nunca aburre, que siempre sorprende y que siempre está evolucionando. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su expresión facial. Sus ojos brillan, su sonrisa es constante y se nota que está disfrutando al máximo.
Es como si se olvidara del mundo y solo se concentrara en la música y en el movimiento. Esa pasión es lo que la hace tan especial y lo que la convierte en una artista tan completa. Su rostro es un espejo de sus emociones, revelando la alegría, la energía y la pasión que siente por la danza. La forma en que sus ojos se iluminan, la sonrisa que se dibuja en sus labios, todo ello nos transmite la felicidad que experimenta al bailar. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este vídeo? Primero, la importancia de la pasión. Demet baila porque le gusta, porque lo disfruta, porque lo siente. Esa pasión es lo que transmite a través de sus movimientos, y es lo que nos contagia a nosotros. Cuando alguien baila con pasión, se nota. Se siente. Es una energía que trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Nos inspira, nos motiva y nos recuerda la importancia de hacer lo que amamos. Nos enseña que la verdadera maestría no reside en la técnica perfecta, sino en la entrega total. En la pasión, radica la clave para conectar con el público, para emocionarlos y para dejar una huella duradera. Segundo, la libertad de expresión. Bailar es una forma de liberar emociones, de expresar lo que sentimos sin palabras. Demet con su baile nos muestra cómo podemos romper barreras y conectar con nuestra esencia. Nos demuestra que no necesitamos ser perfectos para expresar lo que sentimos. Que la danza es un lenguaje universal que todos podemos utilizar para comunicarnos, para conectar con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda que la verdadera libertad reside en la autenticidad, en ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Tercero, la importancia de la práctica. Aunque Demet parece bailar con facilidad, sabemos que hay mucho trabajo y dedicación detrás de cada movimiento. La constancia y la práctica son fundamentales para dominar cualquier disciplina. Nos muestra que el talento natural es solo el punto de partida. Que para alcanzar la excelencia, se necesita perseverancia, disciplina y un compromiso inquebrantable. Nos enseña que el camino hacia el éxito está pavimentado con esfuerzo, dedicación y la voluntad de superarse a sí mismo. Ahora, vamos a analizar algunos detalles específicos del baile. Vamos a sumergirnos más profundamente en la coreografía, en la técnica y en la expresión de Demet. Por ejemplo, podemos ver que Demet utiliza mucho las manos y los brazos para complementar sus movimientos. Sus gestos son precisos y expresivos, y ayudan a contar la historia de la música. Sus manos son como pinceles que dibujan en el aire, creando formas, líneas y figuras que complementan el ritmo de la música. Sus brazos se mueven con fluidez, extendiéndose, contrayéndose, girando y creando un diálogo visual con el espectador. La forma en que usa sus manos y brazos es una muestra de su creatividad, de su capacidad para transformar el cuerpo en un instrumento de expresión. También podemos observar que utiliza mucho las piernas para crear diferentes ritmos y dinámicas. Sus pasos son rápidos y enérgicos, y nos mantienen pegados a la pantalla. Sus piernas son las que impulsan el movimiento, las que marcan el ritmo, las que crean la energía que llena el espacio. Podemos apreciar la fuerza en sus piernas, la agilidad en sus pasos, la capacidad de adaptación a diferentes ritmos y estilos. Es una bailarina que domina el arte de la movilidad, que utiliza sus piernas como una extensión de su alma. Además, no podemos pasar por alto su coordinación y su equilibrio. Es impresionante cómo puede realizar movimientos tan complejos con tanta facilidad. Demuestra una gran destreza física y una gran capacidad de concentración. La coordinación es la clave para ejecutar movimientos complejos, para combinar diferentes partes del cuerpo de manera armoniosa. El equilibrio es esencial para mantener la estabilidad, para controlar el centro de gravedad y para evitar caídas. Demet posee una destreza física excepcional, que le permite dominar la técnica y expresarse con libertad. Otro aspecto interesante es la improvisación. Aunque seguramente tiene una base de pasos aprendidos, también se nota que improvisa y se deja llevar por la música en el momento. Esa espontaneidad es lo que hace que su baile sea aún más auténtico y original. La improvisación es un arte en sí mismo, que requiere creatividad, fluidez y una conexión profunda con la música. Demet es una improvisadora talentosa, que se deja llevar por el momento, que crea movimientos únicos e irrepetibles. Esa capacidad de improvisación le da a su baile un toque de frescura, de espontaneidad y de autenticidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su vestuario. En el vídeo, Demet lleva ropa cómoda y holgada, que le permite moverse con libertad.
No hay accesorios que la limiten, ni zapatos que la incomoden. El objetivo es la comodidad y la libertad. El vestuario es una extensión del bailarín, que le permite expresar su personalidad, su estilo y su conexión con la música. La elección de la ropa es fundamental, ya que debe permitir la libertad de movimiento, la comodidad y la expresión corporal. Demet ha elegido un vestuario que le permite moverse con soltura, que no la limita y que le permite expresar su pasión por el baile. Ahora, para que la experiencia sea aún más completa, me gustaría compartir algunas reflexiones personales sobre el baile de Demet. Primero, creo que su baile es una forma de empoderamiento. A través del movimiento, Demet demuestra su fuerza, su confianza y su seguridad en sí misma. Es como si nos dijera, soy fuerte, soy capaz, y no tengo miedo de mostrarme tal y como soy. El empoderamiento es la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida, de creer en nosotros mismos y de superar los obstáculos. El baile de Demet es un ejemplo de empoderamiento, una muestra de su fuerza interior, de su capacidad para desafiar los límites y de su confianza en sí misma. Segundo, considero que su baile es una fuente de inspiración. Nos muestra que todos podemos bailar, que todos podemos encontrar nuestra propia forma de expresarnos a través del movimiento. No importa si no somos bailarines profesionales, lo importante es disfrutar y conectar con la música. La inspiración es la chispa que enciende nuestra creatividad, que nos impulsa a explorar nuestros límites y que nos motiva a alcanzar nuestras metas. El baile de Demet es una fuente de inspiración, una invitación a descubrir el poder del movimiento y a conectar con nuestra pasión interior. Tercero, pienso que su baile es una herramienta para la felicidad. Nos recuerda la importancia de disfrutar el presente, de dejarnos llevar por la alegría y de conectar con nuestro niño interior. Es como un recordatorio de que la vida es para disfrutarla, para bailar y para celebrar. La felicidad es un estado de ánimo que podemos cultivar, que podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, en la música, en el movimiento y en la conexión con nosotros mismos y con los demás. El baile de Demet es una herramienta para la felicidad, una invitación a dejar de lado las preocupaciones y a disfrutar del momento presente. En resumen, el baile de Demet Özdemir es mucho más que un simple movimiento. Es una forma de expresión, una fuente de empoderamiento, una herramienta para la felicidad y, sobre todo, una muestra de su talento y su carisma. Es un testimonio de la pasión, la dedicación y el compromiso que Demet pone en todo lo que hace. Es una celebración de la vida, una invitación a bailar y a disfrutar del momento presente. Ahora hablemos un poco sobre cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos incorporar la energía y la pasión de Demet en nuestro día a día? Primero podemos empezar por escuchar más música y por dejarnos llevar por el ritmo. No importa si no sabemos bailar, lo importante es movernos, liberar tensiones y conectar con nuestras emociones. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestras emociones, que nos inspira y que nos llena de energía. Podemos empezar por escuchar música que nos guste, que nos motive y que nos haga sentir bien. Podemos bailar en casa, en el coche, en el trabajo o en cualquier otro lugar donde nos sintamos cómodos. Segundo, podemos practicar la improvisación. No tengamos miedo de experimentar, de probar nuevos movimientos y de salir de nuestra zona de confort. La improvisación nos ayuda a ser más creativos y a conectar con nuestra autenticidad. Podemos improvisar en la ducha mientras cocinamos, mientras caminamos o mientras hacemos cualquier otra actividad. Lo importante es dejarnos llevar por el momento, experimentar con diferentes movimientos y divertirnos. Tercero, podemos encontrar un espacio para bailar en nuestra vida diaria. Ya sea en casa, en el gimnasio, en una clase de baile o en cualquier otro lugar. Lo importante es dedicarle tiempo a esta actividad que nos hace sentir bien. Podemos apuntarnos a clases de baile, podemos bailar con amigos o familiares, podemos crear un espacio en casa para bailar. Lo importante es encontrar un lugar donde nos sintamos cómodos y donde podamos expresarnos libremente. Y por último podemos recordar que el baile es una forma de conectar con los demás. Bailar en grupo, compartir coreografías y celebrar la vida a través del movimiento son experiencias que nos enriquecen y nos llenan de alegría. Podemos bailar con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo o con cualquier otra persona que comparta nuestra pasión por el baile. Podemos participar en eventos sociales, en fiestas o en cualquier otro lugar donde podamos bailar y conectar con los demás. Así que, ¿qué les parece? ¿Están listos para empezar a bailar? ¿Están listos para liberar su energía,
para expresar sus emociones y para conectar con la alegría? Espero que sí. Espero que este vídeo haya sido una fuente de inspiración, de motivación y de alegría. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado el baile loco de Demet Özdemir, hemos desglosado sus movimientos, hemos descubierto su estilo y sobre todo, hemos disfrutado de su energía arrolladora. Hemos aprendido sobre la pasión, la libertad de expresión, la importancia de la práctica y el poder del movimiento. Hemos explorado la técnica, la expresión y la inspiración que Demet nos brinda a través de su baile. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dado ganas de bailar. Recuerden que el baile es una herramienta poderosa para liberar emociones, para conectar con nosotros mismos y para celebrar la vida. El baile es un viaje, una aventura, una forma de explorar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Es una forma de conectar con la alegría, de superar los miedos y de expresar nuestra autenticidad. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para mí. Su presencia en este canal es lo que me impulsa a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis pasiones y a seguir conectando con ustedes. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su movimiento favorito? ¿Qué les inspiró el baile de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber qué sintieron, qué les gustó y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de contenido interesante, análisis y mucha diversión. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Activar la campanita es la mejor forma de estar al tanto de las novedades del canal, de no perderse ningún vídeo y de ser los primeros en disfrutar del contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y a bailar. No olviden que la vida es una danza, y que cada día es una nueva oportunidad para bailar al ritmo de la alegría, de la pasión y de la felicidad. Hasta pronto, bailarines. Sigan moviéndose, sigan sintiendo, sigan viviendo. Y recuerden, la vida es una fiesta, así que a bailar.